Sí, Didi sí la conocía. ¿Ah, en serio? Sí, te conté que porque veía la camioneta. Ah, no, no me acuerdo de ese Ujú. Y adoptamos a... Bueno, ellos pueden mirar En un rincón del aire donde las palabras se derriten como merengue al sol, llega ella, Didi Gutiérrez, la defensora de los postres, guardiana del azúcar y las letras. Aquí, los poemas se leen con cucharita y los fanzines se deshojan como capas de un rebelde pastel mil hojas. Pasen, escuchen y saboreen, que aquí comienza el festín de palabras dulces. un pseudochef que cada vez cocina menos. Yo soy el problema. Soy la industria. Intenté trabajar en la fundación que salvaguarda la mayor biblioteca de arte culinario en México. Insulsamente pensé que era capaz de formar parte del equipo, pero mi manera de ser y vestir dijo que no. Fui el chef particular de una funcionaria del gobierno. De ahí casi me corren por hacer un caldo con pollos enteros, incluyendo cresta y pico. Tengo una taquería que me ha hecho pensar y ser testigo de la evolución de la escena coquinaria y gastronómica en nuestra ciudad. A través de las formas de producir y consumir, he repetido, he enaltecido y me he servido de un discurso obsoleto y burdo. He idolatrado a figuras del medio, emprendido viajes para coloquios y congresos y coleccionado menús. He sido el más leal de los groupies de una agrupación ilusoria, la cocina mexicana. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en un capítulo más de Se acabó el pastel, su programa de radio hecho a mano sobre literatura y postres y en general sobre cultura impresa. Y pues nada, escucharon esta pequeña advertencia, introducción que está incluida en este precioso fanzine que se llama Tragicomida Mexicana, cuyo autor y autores en realidad tenemos el día de hoy el honor de tener aquí. ¿Cómo estás, Jorge? Pilar, mucho Hola. gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras esta tarde lluviosa con impermeable, que hay que ponerse impermeable y botitas. Y pues me encanta que estén ustedes aquí, que nos acompañen en este pues segundo mes del programa. Es muy reciente este programa, pero créanme que los tuve presentes desde que lo estaba planeando. Yo y si no me creen, vean el primer episodio, ahí los menciono, porque en realidad un poco la idea de tenerlos hoy aquí, pues es establecer una relación más duradera a lo largo del tiempo, en el que podamos platicar con ustedes cada cierto tiempo a través de este aparato, pues que todo el mundo yo creo que conoce, no sé si ustedes porque son muy jóvenes, pero vaya, antes había teléfonos fijos en las casas y en los lugares. Y entonces, pues mi idea es que cada cierto tiempo yo les marque o nos marquemos por teléfono y ustedes entren en vivo a contarnos pues de sus publicaciones, porque crean, además de que son autores de este precioso fanzine que les menciono, que incluye un sticker tornasol y bueno, del cual vamos a hablar un poco más esta tarde, pues ellos son los creadores de un concepto muy interesante que se llama Mise en Print, como mise en place, ¿no? Que tiene que ver con eso, dejar, poner ustedes saben mejor que yo, vaya, pero eso, ¿no? Poner en su lugar, ¿no? La mesa, o sea, mise en place, disponer, ¿no? Los platillos sobre la mesa, y en el caso de ellos pues es disponer lo impreso, las publicaciones también en exhibición. Y es que de veras que así además los conocí. Se llama Mise en Print, está en la Roma, en la calle de Guanajuato. Guanajuato, número 28. 28. número 28.
Y yo los conocí eso porque un día saliendo, además casualmente de otro restaurante que es de ellos, me los topé queriendo saciar mi estómago que queda después de lo salado, que ya lo saben, este estómago el que los queda para los postres, que siempre queda ahí latente, el Betsubara. Y me había comido unos ricos y deliciosos tacos de suadero al mediodía, lo cual es muy raro, por eso a mí me llamó mucho la atención quedarme en ese lugar que se llama Disney, ese es su otro restaurante, su taquería, Tacomotora, porque yo iba medio hambrienta y demás, medio, pues ya me había desvelado, medio cruda, y de pronto volteo y caminando por ahí y veo que hay un local de tacos, un restaurante de tacos abierto, dispuesto a saciar mi hambre terrible y tremenda. Y no me parecía común, la verdad, porque usualmente las taquerías pues las abren ya como tardezón, ¿no? Como empiezan a servir 3, 4, o sea, otra vez he pasado ahí por Nuevo León en las taquerías que hay, así de, no, pues empezamos como a las 4, ¿no? Y ya, bueno, ok. Y en el caso de ellos era mediodía y me habían servido un delicioso taco de suadero con brisket, sí, ¿no? Tienen uno así, no me lo recuerdo perfecto porque estaba delicioso. Y entonces terminando dije, bueno, pues me voy a echar un cafecito, un postrecito y volteo hacia la izquierda y enfrente no tuve que hacer más que dar unos pasos y cruzarme a Miss Imprint. ¿Qué es Miss Imprint, amigos? Pues, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miss Imprint es varias cosas. Uh-huh. De entrada se gestó como una biblioteca, librería de cocina. Eso, la realidad es que viene mucho más atrás de Disney. Uh-huh. Pues los dos, Pilar y yo, somos de formación profesional. Tenemos un título porque fuimos a la escuela de licenciatura en gastronomía. Y pues desde ahí como que, bueno, desde hace mucho tiempo, desde que yo era pequeño, siempre asocié la cocina a la parte impresa, ¿no? Creo que Pilar también, bueno, creo que todos crecimos con Kena, ¿no? Uh-huh, con la revista Kena, con... No somos tan jóvenes. No. Somos más o menos de la generación, ya me estoy dando cuenta. Y siempre fue como, o sea, yo asociaba como el universo culinario a las revistas, ¿no? Todas las imágenes, todo lo que yo podía asociar era libros de cocina, mucho antes que videos, que la tele. O sea, yo empecé a imaginarme un pie porque mi mamá tenía un libro donde un pie se veía así como morado, con... sí. Ajá. Entonces, desde ahí como que pues siempre estuvo presente el hecho de que los libros eran como, pues era como, no sé, quizá algo de la cocina siempre era ir a un libro, ¿no? Era la única La receta, referencia, ¿no? Que había. O sea, había que Simón, revisar recetas. Ajá, las claro. recetas, las imágenes, todo. Uh-huh. Y pues ya de repente, cuando entré a la universidad, pues se puso más interesante aún, porque ya era como que empecé a darme cuenta que el grado superlativo de un chef, más que tener un lugar o más que tener lo que fuera, era cuando sacaba su recetario. Era así como ¡fum! ¿No? Ya está consagrado, Ya ¿no? es top. Sí, ya es top, ya tiene un libro. Y de repente, pues las referencias, yo siendo honesto, el primer libro que yo compré de cocina fue el de La luz de los postres de Paulina Abascal. Ah, ya. Y yo, pues en ese entonces, pues era... Bien postres, team sí, postres. era team postres y era team, pues un poco ignorancia también, porque era lo que yo conocía. Sí, o sea, al final, perdón, pero... y ya de repente empecé como a saber que podía ampliar mi conocimiento leyendo. Y eso fue así como ¡fum! ¿No? Claro. Y aparte de la escuela, la verdad fue como muy incisiva en la parte libresca de la educación, y nos hacían leer un buen. La verdad tuvimos la fortuna de ir a una escuela que se le puede criticar lo que sea a las escuelas de cocina,
que lo que menos te enseñan es a cocinar, sí, yo creo eso. Como las de letras. Exacto. Lo que menos te enseñan es escribir y cómo, Y a ¿no? leer, Y a leer, o sea. Simón. Y ya, pero tuvimos acceso a bibliotecas, a libros, a maestras, a profesores, a todo, y eso estuvo increíble y a mí la verdad me cambió la vida esa parte de mi formación. Sí, claro. Bueno, o sea, primero, pues creo que era como lo que teníamos, a lo que teníamos acceso, como libros de Larousse y así, que era lo que estaba, o sea, que era lo que nos Disponible, decían, ¿no? que era lo que estaba bien leer, ¿no? Claro. Ya después tú empiezas a cuestionar y pues, te empiezas a dar cuenta que obviamente hay muchas más opciones que leer. Pero pues era, o sea, siempre empezamos como con esa obsesión de acumular libros, porque pues Jorge y yo nos conocemos hace casi 14 años. Entonces, En la escuela. En la escuela, ajá. Los Se dos enamoraron. Sí. Bueno, Pues eso era privadito. y entonces, pues al final me acuerdo mucho que iba a casa de Jorge y pues sí, siempre era como los recetarios, libros de cocina que su mamá todo el tiempo usaba. Su mamá cocinaba demasiado todo el tiempo, entonces siento que eso influyó mucho en Jorge. Y pues al final siento que también como que descubrimos juntos esa parte de los libros y la lectura, porque había un lugar específico donde encontramos todos los libros de gran formato y ahí íbamos gastando la quincena de Jorge, porque yo en ese entonces todavía estaba estudiando. Y pues comprábamos y se volvió como un poco una obsesión y diversión de que encontrábamos. ¿Aquí en México estaba Ajá, ese lugar? aquí en México, sí. Y entonces, o sea, fue como el primer lugar donde descubrimos que había de otros países y como de gran formato y que había mucha información. Sí, ¿no? Sí fue como lo primero que hicimos ahí, ¿Dónde Sí. era, en Casa Palacio. ¿En el Palacio de Hierro? Ajá, Órale. eso está bien interesante, Órale. porque el Palacio de Hierro tenía casa palacio, que era como la parte fancy para decorar tu casa. Ajá. Y pues no sé, en este afán como de importar y de traer cosas bien chidas, traían unos librazos que no encontraba. Bueno, y en ese Wow. entonces, pues como que Amazon empezaba, empezando. sí, o sea, Amazon es un mal necesario para alguien que cocina Sí. en México. O sea, Sí, puede ser la empresa más cuestionable, lo que sea, pero no, o sea, no hay manera de conseguir mucho material que no es solo con Amazon. Y no nada más material impreso, sino te refieres a material De todo. cocina, Sí, sí. Todo. Espátulas, Insumos. cuchillos, insumos, aditivos, no sé, por ejemplo, cosas como para pastelería, como, no sé, algún tipo de glucosa especial, quizá aquí cueste trabajo, pero la pides por Amazon y te va a llegar. Ya, Es ya complicado. Sí. Sí. Pero bueno. Y pues creo que ahí como que empezó un poco algo. También creo que es importante alguien que mencionar, Jorge, donde empezó a trabajaba con Alonso Rubalcaba. Y siento que con él también empezó un poco eso, Sí. ¿no? Porque muchas recetas pues su de donde revista, ¿no? trabajaba, Sí. muchas recetas de ahí de Bretón, que se llama Bretón en el lugar, pues eran de libros de ese tipo, o sea... Y eso a mí, ya como que con ese background, y luego o sea, Alonso llegaba y nos sacaba así una copia de un libro, lo traducía así, hacía una traducción impecable y ponía notas a pie de página. O sea, yo trabajaba las recetas de un libro. No, era clavadísimo y era así como de, güey, este restaurante está en Nueva York, que está especializado en cocina vietnamita y quiero que hagas esta receta y que la probemos. Entonces, desde ahí era como, bueno, o sea, se puede conocer el mundo a través de los libros de cocina. Entonces ya fue como, sí, Sí, o sea, ¿no? o sea, al final muy loco porque piensas, o sea, estoy haciendo la receta de este restaurante que nunca, a lo mejor nunca voy a ir, pero, o sea, estoy cocinando lo que ellos hacen, ¿no? Entonces siento que era así como me volaba la cabeza. Entonces Simón. como que empezó esa obsesión de Jorge y yo nos gustaba en nuestro tiempo libre nos gustaba muchísimo cocinar, porque él trabajaba y descansaba los lunes, me acuerdo perfecto, y yo todavía estaba estudiando, entonces como que esos días usábamos para preparar, o sea, para preparar cosas que teníamos ganas de hacer. Hicimos ramen, ahumamos, o sea, hicimos un montón de cosas y pues eran los libros lo que usábamos nosotros
para sacar una ideas, especie ¿no? de lenguaje universal, ¿no? Sí. También, o sea, como siempre ha sido la comida, de alguna forma Sí. es donde nos entendemos todos independientemente de la cultura que tengamos, ¿no? Bueno, Y entonces ese vehículo que transmitía todo ese conocimiento, pues era las revistas, los libros, ¿no? Sí. Y siempre han sido al final, Sí. ¿no? Yo creo, Sí. definitivamente. Y entonces ponen Disney, pero Disney es antes, ¿no? O sea, es antes de Mise en Print, a pesar de que ya tenían toda esta curiosidad e inquietud por lo impreso, por las publicaciones, deciden poner Disney. ¿Por qué no antes a lo mejor su biblioteca de Pues creo que fue un poco, o sea, como que cuando empezamos Disney, pues sí absorbía demasiado tiempo nuestro, o sea, era ya son 10 años, ¿no? De Sí, Disney. vamos a Ajá. cumplir 10 años. Y absorbió demasiado tiempo, entonces como que siempre estaba esa sobre todo Jorge, o sea, la verdad a mí pues me gustaba, pero no era como algo que inclinara tanto. Yo me especialicé en administración, entonces como que siento que en ese aspecto nos complementamos mucho. Él es como más parte de humanidades y más como parte creativa, Y tú yo los soy un dineros. poquito más pues sí, un poco. los dineros y la cocina más, o sea, más Sí. como cocinar. Simón. Esa se lleva la parte más ruda, Pilar. Sí, Como siempre, Pilar, las mujeres, mira, la parte más deprimente. no, pero también la parte que sostiene, Sí. oye, o sea, eso es muy importante, porque al final los trabajos creativos, sea lo que sea, el ámbito que sea, si no ves la parte económica, o sea, ¿sabes? Los dineros, la logística, pues terminan, ¿no? Yo creo que eso al final es algo que reconocer. Pues yo creo que yo creo que la creatividad está como sobrevalorada. A mí me da mucha Exacto. risa cuando la gente pone creativo junior y así de mi propio negocio y así como de como dice Ferran Adrià, ¿no? Creatividad es buscarse la vida, Obvio. ¿no? Y muchas veces hay mucho más creatividad en una Así solución en un restaurante de se te cae un tubo, se empieza a salir el Total. agua, no deja de llegar la gente a cómo solucionar que ver tu lienzo en blanco y que ponerle una zanahoria y impregnarla, no sé. O sea, eso al final yo sí creo que en la cocina ya está todo hecho, como en el arte, Que no sé. innovas, ¿no? Que ajá, es difícil. Sí, es difícil ser original. Hay maneras hermosas de copiar, eso yo creo, pero sí, la creatividad creo que es cómo mantener, como dicen, un lugar y cómo seguir a pesar de Sí, todo. pues creo que al Por eso, final sí, para mí está muy romantizado, ¿no? O sea, no es tan sencillo, porque al final nosotros hemos tenido ideas chidísimas, pero al final al momento de bajarlas a un negocio, pues es como de, no es viable, o sea, por muy chido que suene, no es viable por lo que hacemos, por esto, por el otro, entonces, o sea, pues siempre hay como un pequeño freno de mano, ¿no? Entonces siento que ya como que Disney estábamos muy enfocados, llegó la pandemia, pasamos como esa parte, y se vino como un poco un declive, así como ya, como un desencanto de todo, de nuestra parte, como decíamos, ya, qué hueva, pues, ¿qué hacemos? Seguimos, ¿qué podemos hacer, no? Y de repente como que un día Jorge dijo es que yo, o sea, a mí sí me interesa como seguir yéndome por la parte cultural, o sea, está chido tener un negocio, pero sí quiero como ser parte de la cultura gastronómica, ¿no? Entonces como que ahí de repente apareció el local, bueno, o sea, lo buscamos, pero fue como mucha casualidad que estuviera enfrente. Sí, Qué afortunado. Este lugar donde estamos, el Convite, también es muy afortunado y me parece que esos son esos momentos que hay que aprovechar, ¿no? El Convite aquí lleva igual creo que 29 años, si no me equivoco, ya me corregirán, aquí. Pero además hace 6 o 7, aquí a la vueltita, abrieron un local que solo es cafetería y postres. Entonces justo cuando tienes esta posibilidad de juntar como lo salado y lo dulce de tu negocio, Claro. es muy, ¿saben? Como de muy afortunado y muy de... hay que aprovecharlo, ¿no? Sí, Entonces, está genial. ustedes vieron eso y dijeron, aquí. Sí. Sí, dijimos, o sea, es que si funciona ahí, o sea, porque todavía no sabíamos bien, pues, cómo iba a estar, si era viable, pero dijimos, o sea, totalmente te cruza la calle y está la cafetería, ¿no? Y pues la idea era como tener los libros, tener el pantry, y como que empezamos a pensar, o sea, no va a sostener eso solamente, tenemos que pensar otras opciones, y entonces fue cuando pensamos en el café. Claro. Que déjenme decirles que Mise en Print tiene el mejor salted caramel latte de México. No de la Ciudad de México,
de Qué México. chido. A Yo ver. ahí me quedé, perdón que te interrumpa, Jorge, pero sí quiero hacer esa acotación, porque he vuelto a Mise en Print, sí, por todo lo que quieran, pero por ese café yo no vivo cerca de ahí. Y cuando un comensal, ustedes me van a decir, o sea, si un comensal va a su restaurante, vuelve a pesar de que no está cerca, qué éxito, ¿no? Sí, Sí. claro. Qué éxito, porque usualmente pues quienes visitan sus locales son gente, o sea, ¿no? Usualmente es porque te queda cerca, bla, bla, como en restaurantes, como en todo, como en escuelas y ya. Pero cuando vuelven y vuelven y vuelven, y yo he vuelto y vuelto y vuelto a probar esa delicia de salted caramel latte, que Jorge me comentó que es que hacen ahí el caramelo ustedes. Sí. O sea, no es un jarabe artificial, Ah, ¿no? sí. O sea, tiene... Es que estos muchachos, así como los ven. Así como los- Así como- no, o sea, porque son muy jóvenes, insisto, son muy jóvenes, pero tienen ya una experiencia de eso, ¿no? Saben de hacer las cosas desde un lugar distinto. Aquí quisiera platicar un poquito también sobre lo que viene en este fanzine, porque además de esta advertencia que es brutal y es contundente, dices, sí estoy en la industria, sí pertenezco, sí ensalzado, sí, pero ahí les va lo que los que callamos los restauranteros, ¿no? Los chefs, ahí les va lo que no decimos, lo que no hacemos. Y ahorita que dices Alonso Rubalcaba me hace mucho sentido, ¿no? Porque al final esa mirada que tienen, y que yo creo que tenemos algunas personas y demás, esas, no sé si se hace o se nace, pero sí que tenemos como esa mirada de ver lo que nos gusta siempre desde un lugar que permite o que se fisura, o sea, un lugar donde sí caben las fisuras también, y es necesario mirarlas, y es necesario participar a veces, y es necesario estar conscientes, ¿no? El propio fanzine, pues, hace un homenaje, ¿no? A la obra de José Agustín de Tragicomedia Mexicana, que, pues, si no lo han leído, es una serie de libros interesantísimos, y con mucho humor, con mucha crítica, muy sardónico, ¿no? Acerca de episodios específicos de nuestra historia en México. Y bueno, este autor, ¿no? José Agustín Alonso Rubalcaba, el subtítulo del fanzine se llama la comida, la gastronomía a la que estamos condenados, que también hace un comentario o alude a un artículo de Faganelli, Sí. que se llama La literatura a la que estamos condenados. Que también me interesaría leer ese artículo. ¿Dónde se publicó? ¿Te acuerdas? Ese, ay, güey, no sé si no sé, ¿En su columna? en la columna de Terlenca en el Universal Ah, o en Nexos, en una ok. de esas dos, sí. Entonces, son estas miradas como eso, como periféricas, y que sin embargo también han sabido instalarse de alguna forma y presentar, mira, esto soy yo, esta es mi literatura, esta es mi propuesta gastronómica, y lo vamos a hacer chingón, ¿no? O sea, Sí. y eso es un poco, o sea, no vienen ustedes a presentarme unos tacos, ¿no? O sea, vienen con un concepto de tizne tacomotora, ¿no? O sea, que a mí me encantó porque cuando yo vi su centro de operaciones aquí en La Portales, alguna vez tuvieron uno, Clandestino. clandestino además, me causó mucha gracia, lo que me causó mucha gracia fue ver una camionetita, porque era chiquitita, y decía Tizne Tacomotora, y pensé, ¿esta es la camioneta de Mr. Bean o qué? No, o sea, no, y dije, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué está aquí esto aquí? ¿Qué tacomotora? ¿No? Entonces, tienen todo vaya, saben lo que están haciendo, y a mí eso siempre me inspira mucho, me encanta platicar con gente así. Parece. Entonces, en apariencia sabemos lo que hacen. y además se divierten, ¿no? O sea, creo que, insisto, y miran la llaga, y mirar la llaga no cualquiera. Entonces, en este fanzine hay algunas declaraciones, así como esta advertencia que hace Jorge, que son rudas, como, pues no hay una receta para el éxito, sino hay RPs, ¿no? Sí. O sea, hay una serie de cuestiones que a mí me gustaría que fuéramos también comentando, ¿no? ¿Qué tal que empezamos por algo así? ¿Ustedes por qué han tenido éxito entonces? Porque lo están teniendo, amigos, déjenme les digo. Pues yo creo que Han tenido muy buenos RPs. la realidad, o sea, sería muy hipócrita de nuestra parte. Hemos trabajado y trabajamos con herpes. La actualidad, el panorama actual de la cocina es el capital económico para un lugar es importante, pero el capital invaluable Cultural. es, y más que el cultural, es el social. Ah, órale. Conocer a alguien te puede hacer, y quizá me van a linchar por eso, pero te puede hacer que
estés en la mira de tener una estrella y de no tenerla. Así, de ese grado. A ese nivel. A ese nivel. Y nosotros en realidad... Hablando de las estrellas Michelin, que justo hace unos días se otorgaron, ¿verdad? Sí. Y la realidad es que tuvimos la desfortuna de empezar nuestra carrera culinaria tocando el icono de la, voy a decir algo muy feo, pero así era o así es, o de la cocina de los pobres, que era el taco, o que es el taco, de la calle. Pero al final, si tú te vas a los anales de la historia, desde 1800 y cacho, haces una búsqueda y el taco pobre, taco pobre. Entonces y de repente llegan dos chavos que fueron a la escuela, que hacen una manera de hacer tacos y es como la gente lo rechaza y lo sigue rechazando. ¿Y por qué? Porque taco debe de ser barato, debe de ser vasto, no hay taco vegetariano que valga la pena. Y cuando empiezas a cocinar, a vender y todo lo vas escuchando así, pues nosotros desde el principio nos empezamos a criticar durísimo, o sea, nos poníamos en tela de juicio mismos? todo lo que hacíamos, porque la gente nos decía, güey, es que no puede ser, ¿taco de qué? Antes de que se pusiera moda gentrificar, era como de, ¿taco de qué? No, gracias, así, con desprecio. ¿Cuánto cuesta tu taco? 35, porque en eso lo dábamos. ¿35 pesos? Ay, no, pero en la calle están en 16, qué barbaridad. O sea, hay gente de todos los estratos sociales. No, o sea, y ya de repente cuando tienes... ¿Hasta los ricos? Sí, hasta los ricos, no, los ricos son los peores, sí, ¿verdad? Los ricos editan, son los más codos y son los que más... O sea, ahorita que te veo tomando una copa de vino una vez, no sé qué de Monterrey, así, en una casa de Polanco nos contrató, obviamente nos contrató su asistente, y la asistente así, tenía 1000 dudas, y una de sus dudas era, oye, pero ¿se puede que los tacos vayan sin cebolla? Es que no sé si vayan, y sin hierbas y sin cebolla, no sé si vayan a afectar la sensación del vino en boca. Y yo así de... O sea, ¿qué haces, no? Te tienes que contener y así, pero en realidad es durísimo empezar así. Y entonces de repente siempre era la crítica de por qué estamos vacíos, porque si nuestros tacos o nuestra cocina lleva un proceso, le echamos un buen de ganas, usamos buenos ingredientes, porque no vendemos, porque ese güey que va al Costco, agarra las salchichas más baratas, agarra el pan más barato, no sé, en un festival de jazz, en un festival de lo que quieras, y vende un buen, y nosotros nos regresamos con los congeladores o con los refrigeradores llenos de carne, no podemos vender, o sea, empezábamos... O sea, siento que era como muchas cosas, ¿no? Porque o sea, cuando empezamos, como que sí estaba un poco un auge de que mejorar como la comida de los festivales, conciertos, o sea, como que sí todo el mundo estaba acostumbrado pues a la pizza congelada que nada más calentaban y ya te de cadena, ¿no? Además, ajá, sí, la hamburguesa, todo eso, entonces como que sí empezaron a pensar en la opción de pues mejorar eso, ¿no? Y nosotros entramos y siento que hubo buena aceptación en ciertos lugares, ¿no? Sobre todo como cuando era muy foodie el lugar o cuando era, o sea, relacionado a la comida, porque sí, como de relleno así para dar de comer en un festival, pues sí, era mucho más fácil, obviamente buscaba la opción más barata y que más llenara, pues para seguir comprando cerveza o así, pues era lo que les importaba, ¿no? Y pues nosotros competíamos con pizza, hamburguesa, pues como todo lo más monchoso y pues era difícil porque mucha gente sí, o sea, se enojaba de que costábamos lo mismo que una hamburguesa y nos mentaban la madre, o sea, así nos decían como, ay, pero ¿por qué? O sea, un montón de veces, ¿verdad? O sea, y nosotros decíamos como de chale, o sea, si haces cuentas, pues realmente es mucho más costoso, o sea, en cuanto a costos, en cuanto a precio, una orden de tacos, porque tiene pura carne a una hamburguesa, ¿no? Que pues, es un pan... Bien delgadita la carne, un pan. Y es una carne ahí procesada con 15 cuantas mezclas, ¿no? Porque o sea, sí son las que compran en los festivales, obviamente, o sea, no es que hagan acá. Sí, no es lo más saludable, ¿no? No es el ingrediente más gourmet. Y de repente, tratando de contestar esa pregunta, pues
los fracasos o eso es lo que te hace reflexionar. Entonces todo eso, Pilar y yo lo hablábamos y decíamos, güey, es que no puede ser, pero es que, y si cambias, si pones ese brisket en un pan blanco, lo venderíamos un buen, pero el problema es la tortilla. Y sin quererlo, ya estábamos escribiendo nuestros fanzines y estábamos escribiendo porque todo eso era reflexión. Tienes un fanzine de tacos, sí, ¿no? También. nunca dejábamos de pensar, o sea, siempre era estar pensando en conjunto a raíz de lo que sentíamos que hacíamos mal. Y entonces, pero también eran cosas, porque mucha banda lo que hace es como decir, es que no lo entienden. Es que no entienden mi cocina, es que no entienden mi propuesta, es que no están listos para mi nova. Y nosotros era al contrario de seguir de aferrados, decir, güey, ¿por qué tenemos problemas a pesar de que la gente nos da una oportunidad de decir, güey, está delicioso esto, está riquísimo y así, Sí. pero dar ese paso a que nos compraran era bien duro. Y creo que ahí empezamos a escribir un buen. Y ahí en este periodo de sus vidas de estar como autocriticándose, haciendo autocrítica, en fin, es este periodo del que hablas donde ya estaban como de qué hacemos, cerramos, no cerramos, no sé qué, o sea, Pues después yo de creo que pandemia. sí fue como al inicio, Al o sea, inicio. cuando recién abrimos, o sea, como que nosotros internamente cuando empezamos sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien, o sea, que teníamos un buen producto, que teníamos un espacio chido, que era una propuesta pues interesante, ¿no? Entonces como que de repente ves que hay gente que dice que está chidísimo y otra gente que así como que ay, ¿qué es esto? Ay, tacos hipster en ese momento. Ah, era sí. lo Lo hipster. Antes de Ahora gentrificar gentrificación, era hipster, sí. Entonces como que todo el mundo, ay, sí, tacos hipster y, o sea, ni los habían probado ni nada, pero ya estaban criticándolos, ¿no? Entonces como que ahí decíamos, chale, pues veíamos a las filas de las pizzas de al lado y, o sea, porque aparte era como pizzas, tacos y hamburguesas, ¿no? Entonces así nos ponían y pues todos así vendiendo y nosotros, o sea, era así como de, chale, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? O sea, o qué está pasando o por qué la gente no nos compra o no nos compra igual que a los otros, ¿no? Si la neta nuestro producto es un buen producto. Entonces como que está... Qué rudo al inicio, ¿no? Sobre todo porque al inicio cuando estás empezando quieres tener ganas, quieres estar motivado y empiezan todos estos cuestionamientos. Qué difícil. O sea, y que lo hayan sostenido. Y luego viene pandemia, que también fue un periodo tremendo, ¿no? Para restaurantes, no nada más para restaurantes, para todos. Y sin embargo aquí siguen, o sea, después de pandemia, dándole, y además no solo eso, ahora tienen Mise en Print. O sea, es que, ¿cómo le hacen? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Estuvieron escribiendo, estuvieron haciendo sus fanzines, era momento ya también de generar una especie de reflexión en torno a la industria de la comida en México a partir de publicaciones como fanzines, que además un fanzine no es lo mismo que una revista y no es lo mismo que un libro. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué elegir el fanzine? O sea, el fanzine que es uno de los medios más, a mí personalmente uno de mis medios favoritos, ¿no? O sea, mi fanzine yo lo tengo ahí sobre moda, y entonces hablar sobre estos temas que son también tan casi sagrados, ¿no? O sea, en algunos ámbitos o en sus propios ámbitos, yo creo que sí se hace muy interesante tener publicaciones de este tipo en donde podamos reflexionar acerca de lo que está bien y de lo que está mal, ¿no? Pues yo creo que ya llegó un punto en el que nos dimos cuenta que no hay nada que perder. O sea, yo luego era lo que hablaba con Mariana Castillo en Radio Nopal y le decía, o sea, a mí jamás me van a dar una estrella Michelin, ¿no? Jamás. No, jamás. O sea, al final no funciona así, ¿no? Y a mí no hay manera de que perjudique mi carrera algo que yo escriba o que diga o que piense, porque pues mi carrera está destruida ya. No, o sea, suena muy feo, No, pero está bien, te entiendo perfecto. La realidad es que ya después, o sea, después de pasar, o sea, cuando abrimos tuvimos un año vacíos, ¿no? Un año así. Y lo peor es que los días que tuvimos lleno el restaurante, pues por novatez, por lo que sea, dejábamos, o sea, a una persona, hubo un día que por querer como, pues, con ese afán de difundir y de estar en todos los eventos y eso,
pues nos dividíamos y Pilar se fue a un evento y yo me quedé solo y dije, pues no va a venir nadie, y ese día fue un buen de gente y pues horrible, o sea, imagínate, vas a un lugar que tiene 30 sillas y está haciendo todo una persona, ¿no? Entonces, y todo mal, todo horrible y Tardadísimo, tardadísimo, la No gente... eran como amigos, ¿no? Una mesa era de unos amigos, Ah, bueno. pero pues te da, o sea, la vergüenza, te sigue dando vergüenza, o sea, es como, güey, ya venimos a probar, traje a mis papás, y todo así de, ¿no? Y el otro día Yelp, ¿no? Sí. Así, los cero de calificación, Foursquare pésimo en ese servicio. momento era Foursquare. Era Foursquare, y era así de, ay, no, qué horror. Y ahorita ya es como, pues ya es, no sé, no, la realidad es que no sabemos ni por qué lo hicimos. Bueno, pero pues ya publicar, a mí la verdad siempre me ha gustado escribir, e iba, pues he ido a ¿Estudiaste cursos de, pues no, más bien hice como varios cursos y varios en el centro Woody Allen y así, Sí, es Simón. cierto, ya hemos hablado de esto con Jorge Luis Verdeja, ¿no? Ajá, de Con toda periodismo esa banda cultural, igual, ajá. sí. Entonces era como, y al final esto lo van a leer 3 personas y a nadie le va a importar y no va a cobrar relevancia. Entonces puedes publicar lo que quieras, en Muy realidad. modesto este muchacho. Porque con este programa ya las ventas se van a ir, Ah. o sea, quien llegue a mi San Print y diga que lo ve aquí le dan descuento de 2%. Le damos descuento. Ajá. Pues creo que un poco, o sea, sí, como que un poco nos aferramos porque pues al final era de lo que vivíamos, entonces era como, pues, ¿funciona o no funciona? Y pensábamos como en la opción de, o sea, de si no funcionaba, ¿qué íbamos a hacer? Y era como tener un trabajo. No. Y no queríamos tener un trabajo, o sea, esto era lo que queríamos hacer, pues ser como independientes. Y entonces como que pues sí nos aferramos mucho porque muchas veces sí fue así como de ya no podemos, sobre todo como la pandemia y esas Sí, partes que pues primero empezamos como algo no muy serio, ¿no? O sea, era como de pues ya más o jugar, sea, más sí. divertirse, más no saber por qué lo están haciendo. Sí, era como de, pues está chido, pues está jalando. Y veíamos que la respuesta de la gente era como de, les gusta lo que hacemos, ¿no? Ahora, sí hay que hacer una inversión, Sí, Sí. ¿no? O sea, porque uno dice, sí, pues me voy a poner a jugar a hacer comida, pero pues yo me quedo con mi comiditas, ¿no? O sea, y dándole Sí. de comer a mi muñeca comiditas. Pero la que tenía en su momento, ahora ya no, ya no tengo, no crean. pero eso, ¿no? O sea, sí hay que hacer una inversión, nos estamos hablando de varo, ¿no? O sea, como que no es cualquier cosa poner un negocio de comida. Sí, claro. Además es tiempo completo, o sea, porque no nada más es ir a hacer las cosas, sino hay que ir a conseguir, ¿no? La comida, la central de abastos. Hago también un paréntesis aquí, hay otro fanzine, publicación, ¿no? De parte de ellos. Ellos ahorita tienen una editorial que se llama Ediciones M de la P. ¿Sí, verdad? La M y la P. La M y la P, o sea, M de Miss y de la P Print. Porque además es que estos muchachos tienen sus medios de producción, o sea, tienen también su rizo, donde pueden hacer sus publicaciones e imprimirlo. Y entonces tienen otra de sus, ya serían 3, ¿no? Las que han hecho Sí, en la M y la P. La de la prosa de la carroza, esa es editada, impresa por Sara. Ah, ok. Sí, bueno, nosotros hicimos como la primera edición y quedó pues medio extraña, y después Rodrigo se prendió un buen y nos dijo de, güey, hagámoslo en Sara, y edita muy chido, y nos ha enseñado mucho. Cuéntanos sobre esa publicación, hablando de que hay que ir a conseguir los insumos a la central. Entonces ellos iban a la central y ¿qué veían? Pues ya, pues esa parte fue muy oscura. No, de verdad, o sea, como que va junto con pegado con como cuando estábamos vacíos y todo, porque, y eso, yo no soy nadie para dar consejos, pero alguien que empiece un negocio jamás sacrifique su vida, o jamás crea, o jamás enaltezca, o piense que entre más se sacrifique mejor le va a ir, porque eso no es cierto. O sea, la cultura del esfuerzo se acabó aquí. Sí, Es eso. de otra generación, Sí. de nuestros papás, o sea, ahora se acabó. Se puede hacer las cosas de formas más inteligentes y menos sufridas. Nosotros no lo creíamos así. Venimos de familias donde
te pongo un ejemplo, yo un día quejándome de mi trabajo, mi mamá siempre me ha dado la suave y me decía, renuncia, esos güeyes son unos explotadores, mándalos a la chingada, bla, bla, bla. Y mi papá me veía y me decía, ay, hijo, antes no te cobran por enseñarte, ya vete a trabajar, así, ¿no? Entonces, pero, y la familia de Pilar, el papá de Pilar, es platicarles del trabajo de tu papá y porque también va como... De que yo tengo memoria, se dedicaba a buscar productores de frutas y verduras y él era quien hacía los tratos directos con ellos y quien se carga como de distribuirla a los centros comerciales con los que tenía, o sea, con los que lograba como acuerdo para venderlas. Entonces, pues sí, siempre yo fui desde muy morra a la central de abasto y, o sea, bueno, en ese momento en mi cabeza era como algo muy peligroso porque mi papá, sí, llegábamos, nos recogía y no nos dejaba salir de su oficina, que era una bodega muy grande en ese momento. Pero a mí pues me parecía muy interesante porque mi papá toda la vida pues nos compartía lo que hacía, siempre hablaba mucho de comida, siempre nos llevaba cosas de esto no hay en México, yo lo estoy trayendo. Entonces pues como que desde ahí empezó un interés de mi parte por la comida. Sí, claro. Y pues mi papá nos habla demasiado de comida, entonces pues siempre me gustó, pero sí fue pues como la cultura del sacrificio totalmente, o sea, levantarse a las 3 de la mañana, estar ahí hasta las 1 de la mañana si era necesario, y pues, o sea, tienes que trabajar y tienes que esforzarte y en algún punto pues va a ser redituable, ¿no? Entonces, pues como que sí, nosotros teníamos esa idea, pero pues era muy feo porque estábamos muy morros y era de levantarnos a las 5 de la mañana, ir a la central y, o sea, era por más temprano que nos levantábamos, pues era para que no nos alcanzara el tráfico cuando íbamos para Disney. Entonces, al final nos terminaba alcanzando el tráfico y llegábamos corriendo para levantar y cocinar y todo era así como pensando, o sea, ¿para qué estamos haciendo esto si no va a venir nadie? Y llegaba un punto en el que pues sentías un poco como de, pues, o sea, sigue y en algún momento va a pasar algo chido, ¿no? Claro. Entonces como que pues ya era como bien duro y pues justo en el camino pues llegó como así tráfico horrible de Eje 5 asqueroso y pues era como que empezábamos a leer lo que decían las carrozas y pues había frases muy chistosas, entonces de repente pues ya Jorge era así como de tómale foto a esa y pues ahí persiguiendo el tráiler para tomar las fotos y pues con un celular, o sea, cualquiera, y pues ya fue como algo que se quedó por mucho tiempo, porque sí fuimos a la central nosotros que hasta poco después de la pandemia dejamos de, pues creo que hasta cuando abrimos Miss seguíamos yendo en o sea, unos que 5 años o no, yo creo que más, porque como 8, ajá. Sí, como ¿Y era ir de diario? O sea, iban diario. No, tratábamos de, o sea, como que primero sí era conforme se necesitaban las cosas y ya llegó un punto en el que empezamos como cuando tuvimos espacio para almacenar, que era la bodega que estaba aquí en Portales, ahí pudimos como ya reducirlo a una semana y entonces tratábamos como de irnos organizando. Ya después conseguimos proveedores que nos entregaban al día, entonces ahí ya más o menos nos fuimos organizando y solamente íbamos cierto tiempo, ¿no? Pero ¿cómo está en eso? O sea, hasta en eso que le sufrían. Sacaron, les digo, que es una publicación muy simpática, porque yo creo que todos lo hemos visto. Aquí hay un tianguis que se pone aquí en Portales hay un tianguis muy famoso que se pone en una escuela aquí en Zapata, quienes vivan aquí lo van a saber. Y yo también desde chiquita siempre he visto mucho camión de fruta, mucho camión de verdura alrededor, ¿no? Entonces sí, y pues una que lee, ¿no? También, entonces como que te estás fijando luego donde hay palabras. Y estas frases así de tu envidia me hace más fuerte, y no, o sea, aparte son así lapidarias, ¿no? O sea, frases de que ahora soy más grande porque tú eres más chico, ¿no? O sea, como ese tipo que también tienen un ingenio, me parecen profundamente encantadoras, ¿no? O sea, entonces esa publicación también es de ellos. Vaya, hay tanto que conocer de su trabajo, la verdad. Sí. Y justo era, o sea, era como lo que decía Pilar, estaba muy loco
porque se fue haciendo un archivo gonzo y un amigo que se llama Rafa Gambas de Curuch, bueno, del ex ¿en Curuch serio? Sí, y ya no ahora está Curuch, ¿no? extra, Ya no está eh, Curuch, sí. No, ya no. nos decía, güey, hagan algo con esas fotos, porque todo pues, era postearlas en Instagram, ¿no? Y ya, y de repente dijimos, pues güey, deberíamos de hacer un fanzine, o algo de tenerlas y así, y, y la realidad es que a mí, o sea, a mí me encanta como el orgullo que hay Sí. en una familia, porque si lo analizas dice familia Ramírez, Sí. así como chayoteros, ¿no? Ujú, Verduleros, o sea, algo que pues, usualmente se usa como algo despectivo de la Verdulero. hija del verdulero de la esquina. Es motivo de orgullo de la familia y invierten, o sea, es una feria, o sea, hacer una caja de esas es 80, 100,000 Que pesos. además están bien chidas, o sea, no bonitas. las hacen así No, como... no. Y pues ya a raíz de ese como gusto que le agarramos, pues empezamos a investigar porque yo quería hacer una para mí, pero... Para la locomotora, para Pero- la camioneta de Mr. Bean. No, para una bici. La realidad es que decía, no, se va bien loca mi bici con una caja así. Pero no, ya le escribí a varios y dijeron así de, no, güey, no vamos a hacer eso. No, bueno, Y las hacen en Acatzingo, Puebla. Es como el órale. pueblo así donde las ¿Donde hacen maquilan esos chido. diseños? Sí, y está bien Mira. loco porque pues hay como muchas vertientes. O sea, podrías hasta clasificarlas. Hay como frases muy, pues, no sé, como muy enfocadas a la envidia, o otras muy enfocadas a Dios. Exacto. Y está muy o la gratitud, muy ¿no? lindo También eso. agradece Pues sí, muchísimo. Sí, un buen a la fe y A la eso. fe, ujú. Y eso está padre porque al final era como de cuando tú ves eso dices, güey, o sea, la gente no eres tú, la gente la padece, o sea, es la misma gente que está atorada en el mismo tráfico, que lleva la misma comida, y eso es como lo interesante porque al final reducir a todo y es bien fácil decir, ay, pues ahí está más o menos, es que el servicio es... O sea, no tenemos ni idea de todo lo que pasa o todo lo que se mueve alrededor de la comida. Sí, ¿no? lo que callamos los restaurantes. Simón. ¿no? Y sí, y más que con ese afán como o sea, porque... Del basta de la gastronomía. Sí, no. Yo no sabía que hay un basta de la gastronomía. Pues hay un vato ahí que... ¿Será este del terror de los restaurantes? No, Sí, no, ese, yo en lo personal terror restaurantes creo que es algo muy necesario Ok, y sí. es algo que nosotros hemos aprendido un buen. Y Sí, les da como insights, ¿no? Así Sí, la gente un pues, está buen. viendo eso, y no hacerlo en mi propio local, negocio. Sí, ¿no? sí, aparte, o sea, sí creo que al final, en ese momento que fue justo durante la pandemia, pues sí fue como un poco cuestionar qué estás haciendo, ¿no? Como industria, o sea, siendo parte de la industria, pues hay o sea, está muy normalizado el maltrato, muy normalizado como los abusos, entonces pues siento que sí obligó a mucha gente a cuestionar y pues a modificar, ¿no? sin embargo, yo no creo en lo personal que la revolución vaya a venir de la industria. No puede haber Fuertes declaraciones. no puede haber un cambio si Sí. el comensal no cambia. O Sí. sea, te pongo un ejemplo. Tú llegas a un lugar, su horario es de 9 a 6, ¿no? Somos el equipo que trabajamos ahí, son 5:58, ¿no? Ahí quedan 2 minutos de servicio, pues quizá decimos, bueno, para llevar, ¿no? Ahorita si vienen por un cafecito para llevar, llega alguien y dice, y Pilar, y es un ejemplo real, Pilar y yo somos respetuosos en esos tiempos, ¿no? De decir, güey, a las 6 cerramos y a las 6 llega alguien, ay, es que quedan 2 minutitos, es que necesito tomar una junta, pasa, se sienta, te pide un café y se va a las 6:50, no importándole si vas a ir al funeral de tu abuela, no importándole si Sí, que tienes... sea tu tiempo al final. O sea, no valora... Que hay un horario establecido, pues. al Y final. los mismos comensales son los que, ay, es que la industria está muy mal, o sea, pero, güey, no puede haber un cambio en la industria si no hay un cambio en el consumidor.
Denme tips, oigan, porque yo soy comensal, o sea, yo soy comensal y además, la otra vez estaba oyendo, por eso quería que estuvieran aquí hoy no están los hermanos Aguilar aquí como habíamos avisado en el programa, porque tuvieron que ir a un compromiso cumpleañero, donde seguramente habrá pastel, y yo dije, vayan, o sea, no pueden faltar algo así. Pero justo platicando con ellos hace unos días de los mitos, ¿no? O sea, los mitos también pues de la alimentación y de la comida y demás, sobre esto de la comida tradicional, la comida, ¿no? O sea, como ahora yo, bueno, veo muchísima gente que pide leche de almendra y leche vegetal y todo, y decían, pero no sabes lo peligroso que es la leche de almendra, o sea, las leches vegetales, ¿no? Y entonces uno piensa que está haciendo algo por su bien, ¿no? O sea, yo soy una simple comensal consumidora de leche de vegetal, y resulta que me estoy intoxicando más que, o sea, que se vuelve como moda, ¿no? O sea, como que son esas cosas de tirarle a ciertas cosas cuando en realidad, y favorecer otras, ¿no? Por la industria, por los negocios, por las empresas, y uno dice, bueno, entonces uno como comensal también, de veras que a mí sí me gusta ser una comensal responsable, ¿no? Pero ¿qué tips nos podrían dar, ¿no? Así a gente como yo que pues me gusta mucho comer además, o sea, a mí me gusta mucho comer, me gusta mucho ir a lugares y a pesar de que trato de ser responsable y respetuosa, pues también una a veces no sabe cómo podría contribuir precisamente esta revolución, ¿no? Porque al final es como los médicos, yo tengo 2 padres médicos y los pacientes, o sea, uno piensa, siempre ve a los médicos como los benefactores y los padres de la humanidad, ¿no? Casi al médico, cuando dice sí, pero también los pacientes tienen que poner de su parte para que esto funcione, ¿no? O sea, porque yo les puedo dar el medicamento que probablemente pueda solucionar su problema, su enfermedad, pero pues la persona no se lo toma, o se lo toma cuando quiere, o no lo combina con una actividad física, con alimentación, en fin. Siempre en todo hay corresponsabilidad, ¿no? O sea, no podemos dejarle a cualquier industria, a cualquier sector, ¿no? Que solo una parte haga la chamba. Sí. ¿Qué puedo hacer yo? Díganme. Pues es que, o sea, yo creo que son muchas cosas. La gente, por ejemplo, sí critica mucho el precio de las cosas y yo entiendo que estamos en un momento difícil, pero también, o sea, como que la gente sí es como de, ay, no, tienes que darle seguro, pagarle justo, bla, 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 pero, o sea, ¿por qué estás dando en eso un taco, no? Entonces, como de, o sea, a ver, nosotros pagamos renta, agua, luz, gas, todos los servicios, como, o sea, y al final, pues, obviamente no todo está costeado, pues, porque uno es un negocio, o sea, al final tienes que ganar dinero, ¿no? O sea, entonces, si no quieres pagar por eso, pues cocínatelo tú en tu casa Pues y sí. ya, de pues entrada, sí, ¿no? De porque entrada. al final, o sea, no hay otra forma. La gente como que siempre está comparando los precios. Ay, aquí cuesta un sándwich 200 pesos, pero allá en la esquina me costó 100 y es como de, ok, sí, pero ve el espacio, ve cuánta gente trabaja aquí. O sea, eso es lo que por eso un lugar cobra, o sea, no nada más cobra por los insumos, porque si solo cobra por los insumos, pues entonces mejor cocínatelo tú en tu casa, porque... Ahora, también sí pasa que vas a lugares muy caros y realmente la calidad a veces no está tan chida. También llega a pasar, ¿no? Pues sí, También llega a pasar. siento que hay lugares que sí abusan un poco, pero al final, o sea, siento que pues, son muchos factores, o sea, al final eres un negocio y pues tienes que ganar dinero, o sea, por eso lo estás haciendo, la verdad, o sea... Sí, no son la Madre Teresa de Calcuta, Sí, exacto, ¿no? o sea, es como todos cobramos por nuestro trabajo, pues este es nuestro trabajo y al final, pues, o sea, esto es lo que cuesta, Entonces podría ¿no? ser un primer tip, así como si vas a salir a comer a algún lado, ve con la disposición de realmente estar ahí y comer y sabes que vas a invertir un dinero, ¿no? Porque si no, Sí. justo quédate mejor en tu casa y prepárate. Sí. O sea, porque también como estar llegando y migajeando, ¿no? Todo. Sí. Y también, o sea, ser conscientes que porque luego a nosotros nos pasa mucho en MIS que nuestro formato es llegas, ordenas, pagas y te sientas y te lo llevamos, ¿no? Como que tratamos de abolir estas vueltas que da el mesero de hola y a la mesa y ay, te encargo una servilleta, o sea, tantas vueltas. Si por la disposición de nuestro espacio puedes ordenar en el mostrador y te lo llevamos, ¿no? Y la gente pues no quiere esos formatos, la gente, no, es que primero me voy a sentar. Ok, güey, vete a sentar, contratamos a 3 meseros y nuestro sándwich en lugar de 85 te va a costar 150 baros. Porque eso cuesta, la infraestructura cuesta y es lo que Comensal no entiende. Ay, es que les falta personal. Güey, no puedes tener 10 nóminas
para que el servicio fluya mejor, que eso también es un mito, que la gente dice, no, es que entre más gente funciona mejor, eso no, jamás, o sea, tú corres el riesgo que entre más personas hay en un lugar trabajando, se pueda caer peor si no hay quien nos guíe y planeación y todo eso, ¿no? Si no hay mise en place, ¿no? En general. Eso es mise en place, no lo que yo dije. Y entonces la realidad es que pues tú al ser un comensal que pretende como también, porque eso es bien importante, porque hay gente que, ay no, me encanta la comida, me encanta, hay una marca que nosotros admiramos de ropa, los dos, que se llama Paisa Boys, y es como Paisa Boys, y tiene como pues un discurso en la puerta, en su cabellera, pues muy interesante, que a mí me hace pensar, y hay un sticker que dice, o sea, como refiriéndose a los gringos, de aman nuestra cultura pero no aman a nuestra gente, ¿no? Y yo muchas veces pienso muy y digo, coyuntural eso además sí, sí, exactamente, y aman la comida pero no aman a quien lo prepara, ¿no? O sea, la gente de verdad cree que tiene derecho a maltratar a un mesero, ¿no? O sea, tú se te va el internet y sabes que va a ser una monserga y que vas a perder. No hay manera que le ganes a Easy. No va a llegar un güey a arreglarte ahorita tu internet, te van a tener 10 horas, este no es el número, este es Easy Negocios, usted está hablando Easy Personal. O sea, tú ya te sabes derrotada. Cuando vas a un restaurante, o sea, no perdonas los errores, o sea, pues es que para qué abren, pues estoy pagando, pues que sonría, o sea, pues es tu negocio. Ajá, que sonría, o sea, imagínate, esa es la exigencia de la gente. Es que no sonríe, o sea, ¿por qué alguien tendría que sonreír si está haciendo bien? O sea, yo sí creo en la amabilidad. Claro. Pero, ¿por qué alguien tendría que, por qué crees que pagando 50 pesos por un café, alguien que se le acaba de morir un familiar, porque pasa y que no puede faltar al trabajo, o porque o es grande su compromiso, o porque hay empresas de mierda que no lo van a dejar faltar, o que al final se tiene un día culero como cualquier persona. Tenemos, Simón. cualquiera tenemos. Y ay, es que no sonríe, ¿no? Y todavía tienes el atrevimiento como comensal de decir, pero no estás de malas. O sea, güey, estás picudeando al mesero. Estás picudeando al mesero. Y eso no lo ves. A mí me consta que Jorge y también Pilar, las veces que yo he ido a Mise en Print y a Disney, me han tratado muy bien, ¿eh? O sea, en términos de servicio. ¿Qué eres tú? No, pero no nos conocíamos, o sea, quiero decir, he hablado, esta es la primera vez realmente que hablamos, o sea, bueno, y con Jorge hace unos días, ¿no? En la feria de fanzines, sí, esa. Pero en realidad, o sea, las anteriores que yo he ido, el servicio que tienen, los locales lo tienen, en serio, bien limpios, ellos están ahí al pendiente, tienen una perrita Socorro que es preciosa, en fin, de veras. Es eso, ¿no? O sea, ustedes lo están hablando oír aquí a lo mejor muy lapidario y muy, de veras, y que además yo coincido completamente con él. Y entonces pensarían, claro, ese va a tener su restaurante. No, o sea, ustedes van a cualquiera de sus dos restaurantes y el servicio es impecable, pues, ¿no? O sea, en todos los sentidos, tanto de alimentos como humano, como de lo que ofrecen ahí, el móvil, o sea, lo que está, el lugar, ¿no? Entonces... Pues qué chido que has tenido suerte. Todo depende del humor de Jorge. No. Obviamente, o sea, pues es que al final son momentos también, ¿no? O sea, no puedes pretender que sea lo mismo. O sea, creo que también eso es como una falta de conciencia de la gente. O sea, que dices, ay, vine el otro día y estaba hasta la madre y pues se tardan un buen... Pues obviamente va a tardar, o sea, es parte de... O sea, tú también tienes que entender que las cosas, o sea... No siempre van a funcionar como tú quieres, por mucho que se haga trabajo interno, o sea, de verdad nosotros hemos pensado siempre la manera de hacerlo lo más fácil, lo más rápido posible, pues siempre, o sea, obviamente llegan 10 personas al mismo tiempo y a las 10 personas al mismo tiempo, pues obviamente va a llevar un tiempo, no es lo mismo eso a cuando tienes la suerte de que es uno y luego otro y pues obviamente ahí todo fluye mucho más fácil a cuando todo el mundo de repente de la nada parpadeas y ya se te llenó y pues estás tú acá tratando de hacerlo más rápido, luego la gente que no quiere leer el menú y te empieza a preguntar y por acá otro te está preguntando eso, entonces, o sea, tienes muchas cosas independientes, o sea, como que la gente cree que porque tú te dedicas al servicio, o sea, ya es como tu obligación o sea, o ya todo tienes que dominar, pues obviamente no, o sea, al final
pues estás haciendo 10 cosas al mismo tiempo, pues no tienes tu atención en todo igual. Entonces, o sea, como que siento que sí hay mucha falta de conciencia y pues sí es muy en México, sí, sobre todo en México. Y Latinoamérica. Bueno, sí, Latinoamérica, o sea, sí tenemos como esa cultura de, pues tú me estás dando un servicio y casi estás a mi disposición y Sí, medio y, prepotente, ¿no? También además Sí. Casi siempre llegan y como muy, o sea, como que tú para decir no, o sea, en lugar de que sea no, porque pues no, no lo hacemos, punto. O sea, como que tienes que pedir disculpas, dar una explicación y al final pues la gente, o sea, siempre se queda mal, ¿no? O sea, sí sea la cosa más absurda, o sea, de, oye, ¿puedo poner, sentarme sobre la mesa? Y es como de, pues, no, o sea. ¿Puedo poner mi bicicleta aquí donde se iban a sentar 4 personas? Y tú, no, disculpe. Pero ¿por qué no? Si ahorita está vacío y van entrando 4. Pero es que se van a sentar. Pero yo llegué primero y mi bicicleta, es que afuera se la roban. Sí, ajá, Sí, es como, o sea, hay gente que nos llama y Sentido nos dice así común. de, oye, es que no encuentro lugar. Y yo así como de, oye, ¿qué quieres que yo haga? No encuentro lugar, ¿sabes dónde me puedo estacionar? Y es como de, no, pues no, la verdad no, o sea, pues, Voy a decir algo que me van a linchar, pero... No te preocupes, ya va a terminar el programa Ya casi estás así. linchado desde la además ya primera dijimos vez, que ya ¿no? estabas linchado y derrotado desde el inicio, no te preocupes. Regresando a la pregunta de cómo ser un buen comensal, creo que es como tratar de saber que no todos los lugares es el mismo sistema, ¿no? Si tú vas a un Starbucks, no te vas a sentar esperando a que te tomen la orden, ¿no? O sea, eso nadie lo hace, ¿no? Nadie de la edad, o sea, como que Starbucks lo clarificó. Igual McDonald's, ¿no? Tú sabes que vas a llegar, te tienes que parar por tu comida, ¿no? O sea, te van a decir Didi y vas por tu charola y comes y todo, ¿no? Como que es buena, yo creo que está bueno como comenzar a llegar y ver cuál es el sistema, ¿no? Ahorita se Pequeño toca análisis. mucho, o Observación. llegar a, yo cuando un lugar así está medio extraño, o inclusive en las quesadillas, ¿no? Porque eso, la gente más maleducada siempre va a llegar a las quesadillas, la señora está hablando, tú y yo te estoy diciendo, oiga, con que le encargo una de, así, Sí, así sí, de, sí. así, güey, no entiendo por qué, y eso creo que es parte de como del malinchismo, no sé cómo llamarle. Tú vas a un lugar como Starbucks y te comportas, vas a un McDonald's te comportas, vas a un puesto y sacas la peor La parte, así de, jefa, ya se tardó, échele ganitas, mi jefa, o sea, ¿crees que puedes empezar a Dirigirte a- así, ¿no? ajá, y También. todo, y la señora, ay sí, joven, disculpe, y la cultura de la disculpa. Todo el mundo habla de la gentrificación. La verdad, sí, tenemos muchos gringos, ¿no? Y los gringos llegan y son los reyes de los sistemas. Llegan, se hacen a un lado, leen el menú, sacan el traductor, se hacen a un lado para no estorbar. Cuando están listos, llegan, ordenan, pum, pagan y se van. Se hacen a un lado. Llegan acá, alguien ve el menú. Así como, ay, ya me dio hueva. Platícame, ¿qué tienes? Y tú con la fina así de, güey, ponte a leer, güey. O sea, y así de... Oye, de bebidas, ¿qué tienes? Y así, o sea. Bebidas, ¿no? Ajá, y es como de, ahí está el menú. O sea, nosotros sí, o sea, obviamente no voy a poner a redactar todo Pero el la menú, gente ¿no? se lo toma como una ofensa, ¿no? No, O sea, pero tienen su forma de funcionar, sí. o sea, entender que cada lugar tiene su manera de funcionar y como dices, ¿cómo no cuestionamos eso en cadenas como Starbucks y lugares que así como tienen que funcionar, funcionan? Funciona. Llegamos y nos formamos y lo hacemos y hasta agradecemos con sonrisa y no le preguntamos más aunque nos digan, ¿y tú cómo estás? Sí. ¿No? Porque ahí sí te preguntan cómo estás. ¿no? Sí. Pero eso, o sea, sí que hace falta un poco pues entre nosotros, ¿no? Yo creo que entre nosotros es mucho tratarnos como de Sí. piquete de ombligo, cuando en realidad pues sí habría que tener un poquito más de pues de cultura, pues de eso, de respeto hacia el otro, mínima. Sí. O sea, mínimo al sistema, al mecanismo, cómo funcionan, ¿no? O sea, yo creo que eso, ser empáticos también, ¿no? Hasta cierto punto, como decías, oye, pues no, tú no sabes qué esa persona tiene en su corazón, en su cabeza en estos momentos, ¿sabes? Sí. O sea, y llega y está dándote un servicio y ya, o sea, si te lo da, que te lo dé y ahí hasta que quede ahí. Sí, ¿no? y es Entonces, su trabajo, o sea, al Exacto, final. exacto. Y es mucha maña, o sea, también salir a comer
luego mucha gente como que estila a preguntarte, ay, ¿cómo te fue en Disney, no? Porque pues ya llegamos a un punto donde sabemos que te puede ir mal o te puede ir bien, ¿no? Dependiendo de muchos factores. Cuando vas a comer es mucha maña. Nosotros por lo regular nos va bien porque sabes cómo dirigirte con el mesero. O sea, si tú llegas y le dices, oye, es que ya te tardaste un buen y no... Pero, si dices lo mismo, pero oiga, ahorita que puedas que ya llevamos un ratito, mi jefe, échenos la mano, ¿no? Cuando haces eso, la gente cambia, che. Ay, a ver, déjele tomo su orden. Sí, no. O sea, es como la empatía traducida a salirte con la tuya, pero la gente es como así, 100 personas y güey, solo está mi mesa y es complicado, o sea, y al final es como mucho saber que cocinar y comer es un acto humano, o sea, y Claro. quien está atrás son humanos y pues demasiado humano, ¿no? Decía Nietzsche, o sea, nosotros, yo luego le decía a Pilar, es que, ay, sobre todo cuando tenemos errores, porque también pues tú eres al final el patrón y la patrona y luego es así como de, o sea, si tú le preguntas a la gente que trabaja con nosotros, no, esos hijos de perra, pinches inhumanos, no les importa y es como, y yo muchas veces decía, güey, es que no puede ser que yo agarre y meta estas 10 latas al refrigerador en un minuto, güey, que tengo el mismo movilidad que tú y tú lo hagas en 10. Ay, no, es que no somos robots. Esa también es una frase que le gusta a Mona La banda. No, es que somos humanos. Y yo siempre decía a Pilar, ay, como Nietzsche, demasiado humanos, ¿no? Pero al final es, ya llega un punto en el que dices, güey, no puedes exigir cosas, pues que al final, pues la gente es su trabajo y es como, güey, ¿por qué lo voy a hacer más rápido si lo puedo hacer así, con una mano? ¿No? Porque voy a batir el pastel agarrando el bowl, si lo... Güey, es que se te salió el merengue, agarra el bowl, lo pone un trapo para que tengas mayor estabilidad. No, pues siempre lo he hecho así. O sea, entonces ya de repente te haces para acá y te haces para allá y vas como, pues como viendo como... Pues al final es una industria súper complicada, pero es una industria muy bella, pero también es una industria que tiene muchos matices y creo que eso es como lo que la hace muy compleja y a la vez pues que puedas pensar mucho sobre ella, ¿no? Que puedas pensar mucho sobre ella y que seguir haciendo fanzines al respecto, Pues sí. ¿no? O sea, porque yo creo que ese es un gran desahogo para ustedes y para cualquiera, no solo en el ámbito restaurantero, alimenticio, en fin. La escritura o la hechura de cosas, pues eso, de piezas creativas o de lo que sea, en este caso estamos hablando de fanzines, de escritura, de literatura, pues sirve mucho a veces para el trabajo que hacemos también y que pues no siempre tiene todo, pues o que siempre va a tener esos bemoles, ¿no? Porque como es natural, porque como somos humanos, ¿no? Sí. Y partir me gusta mucho la idea de eso, de que todo está terminado, todo está acabado, todo está derrotado y entonces a partir de ahí tratar de hacerlo chido, ¿no? Sí, o sea, tener esa conciencia y yo creo que sí te quita un peso, mucho peso de encima. Y pues nada más queríamos como hablar un poco de la portada y el artista que la hizo. Abraham, ¿no? Es Abraham Díaz. A mí me gustaba mucho un apodo que tenía, Taco de Mierda. En Instagram me encantaba. Dibuja increíble y es masequín. Es como pues, un maíz ahí borracho de maseca. Masequín le puso. Es el personaje, ¿no? Sí, su personaje se llama Masequín. Y vemos aquí que está como pues unas personas en situación de calle. Si quieres aquí, vale, lo ponemos vale, mismo, ¿no? Para sí. que se vea aquí. Comiendo Little Caesars o Lil Caesar y Lil Caesar y pidiendo dinero para un taco, tomando coca y tenemos el restaurante que es una genialidad que se llama Kelit Mexican Cuisine. Y pues ya el chef ahí todo neurótico gritándole a la doñita, la cocinera tradicional y la rubia degustando sus tacos con vino, ¿no? O sea, y es como pues, un orinocazo ahorita, ¿no? Si lo ves. ¿Un qué? Un orinocazo, o sea, es como pasar por Orinoco ahorita, ¿no? Entonces, y la taquería, que pues al final está muy interesante lo que pasó. Cualquier taquería, inclusive Disney, o sea, al final. Hasta la de ustedes. Sí, y pues al final es como,
pues ni modo, no podemos como cerrarla ni nada, aunque yo creo que, Cerrarla. que los restaurantes deberían de cerrar, o sea, realmente Esa fue otra declaración que hizo Jorge cuando lo platiqué, lo vi hace unos días y dije, tengo que invitar a estos muchachos a mi programa porque son incendiarios y me gustaría cerrar precisamente con eso y que nos digan por qué los restaurantes deberían desaparecer. pues, Siento que son parte del problema totalmente de la industria al final, ¿no? sí, es como, yo creo que el modelo se gestó mal, o sea, nació la alta cocina, nació en el siglo XIX, es un ejercicio totalmente machista, blanco, que desconoce expresiones culinarias de países no europeos. Toda la usanza, todo lo que nos encanta, todo lo que idolatramos es por güeyes que vienen de un cuartel militar, por eso Sí. viene como O sea, la totalmente figura. capitalista y colonialista, ¿no? Así, esa es la definición. Extractivista. Y el restaurante es literal vender el tiempo, la disposición de alguien para soportar a alguien más, que no hay como no hay un límite, ¿no? En el servicio, o sea, nosotros es como, alguien va a comer, en teoría es, güey, te ordena, le llevas, eres medio amigable, come, le gusta y se va, ¿no? En ese intervalo llega alguien, se empeda, vasquea al baño, o rompe algo, se pone al pedo, se hace 2 semanas fue un tour de personas de otro país, se les hizo fácil pues, poner como un himno de su país, se En el pararon a momento. la compu, cambiaron el Spotify, haciendo un lado a la gerente y haciendo un cagadero y pues se puede, ¿no? Entonces es como de repente ya dices, güey, no hay como un convenio o un límite en un restaurante, ¿no? Sí, O sea, si tú te vomitas en un restaurante, que lo limpien. pues lo van a limpiar, Sí. ¿no? Pues Claro. lo Claro. tienen que limpiar y es como, pues, chale. ¿Hay esperanza, Amix? Eh, Ay, pues es que No sé. siento que tendría que cambiar demasiado y es muy complejo, ¿no? Pues sí, si desaparecen los restaurantes, ¿qué podríamos hacer? pues vender la comida directo, sin protocolo, Sin protocolo, Sí. sin intermediarios. sí, sin mesas. O sea, o sea, un mercado. Pues el hecho de comer, o sea, creo que sería más sincero el hecho de yo hice este pastel, cómete esta rebanada, sin que influya en tu decisión, qué tan cómoda estás, que quién viene, porque eso también es muy importante. Y yo he caído en ese pecado, o sea, yo he dicho, cuando van, no sé, gente de la industria o van chefs a Mise en Print, yo digo, a huevo, o sea, esto está tal chef, nos da prestigio, o sea, imagínate Total, el tú grado. mismo caes también Sí, en esa. pues, la Claro. neta claro. sí, o sea, y debería de ser, güey, si a ti te gusta el pastel, sería comerte el pastel y realmente disfrutarlo, pero la realidad es que la mayoría de los lugares tienen muchos adornos alrededor de la comida, o tenemos, ¿no? Pues sí, obviamente ya ahorita no es solamente la comida, sino es la experiencia, La experiencia. completa. Total. Sí. Todos estamos buscando experiencias. Sí, Se acabó el pastel, Amix. Muchísimas gracias por haber venido hoy, Pilar, Jorge. Me Gracias. encantó platicar con ustedes, conocerles. Y pues bueno, hoy no sonó el teléfono, como puedo notar, pero a partir de ahora espero escucharles cada mes para que nos traigan recomendaciones, eso, críticas, chistosas, interesantes alrededor de comida, de la cultura alimentaria, porque déjenme decirle que su acervo está delicioso. De hecho, quiero nada más irme con también una anécdota más, que también pues eso va a seguir contribuyendo a trazar pues la personalidad que tienen nuestros amigos el día de hoy. Yo fui una de esas personas que fui y le pregunté a Jorge, no respetando el protocolo, el funcionamiento de Mise en Print, porque claramente yo estaba consultando su sección biblioteca y había un ejemplar de un fanzine que se llama Cake, que es un fanzine muy difícil de conseguir aquí en México,
Y de hecho, pues yo lo quería, lo deseaba. Entonces yo fui una de esas. Te lo hubieras robado. Yo fui una de esas que llegó y le dije, oye, ¿no lo vendes? Y me dijo, no se vende, solamente está para consulta. Así que estos son nuestros amigos de Mise en Print y de Disney. De veras, visítenlos, es todo es maravilloso, pues a mí me encanta ir, probar el Salted Caramel Latte y también su pastel que hace Pilar de chocolate, ¿no? Con aceite de oliva. Aceite de oliva y... Está muy bueno. Y era con una frutilla que me había Así hecho. arriba le ponemos cristalizado. En un rincón del aire, donde las palabras se derriten como merengue al sol, Se acabó. llega ella, Didi Gutiérrez, la defensora de los postres, guardiana del azúcar y las letras. Aquí, los poemas se leen con cucharita y los fanzines se deshojan como capas de un rebelde pastel 1000 hojas. Pasen, escuchen y saboreen, que aquí comienza el festín de palabras dulces. ¿Qué libros nos tienes? Y ya, pues unos 3, ¿no? Yo creo que podría ser. Pues sí, yo creo que 2 veces al mes, cada 15 días, o una vez al mes si quieren, para que no esté tan tremendo. Pero pues eso, qué bueno que coincidamos y qué chido contar con gente tan brillante como ustedes.